En este momento está grabando. El día de hoy vamos a revisar leyes de los gases en general. Vamos a tener un refuerzo de las leyes de los gases. El objetivo de la clase es analizar estas leyes que son Avogadro, Boyle, Charles, Dalton y la ley general en función de cambios de molaridad en los ejercicios. Y como tarea, en caso de que no logremos completar todos los ejercicios, van a finalizar ustedes. Hay en total 4 ejercicios que vamos a revisar el día de hoy. Si es que alcanzamos a elaborar los 4, no habría tarea. Si es que no lo alcanzamos, repito, tendrían que elaborar ustedes el resto. ¿Listo? Entonces, voy a empezar solo recordándoles lo siguiente. Las leyes hacen referencia a las variables de los gases, entre las que se encuentran el volumen, el número de moles, la presión y la temperatura. Y para tener en cuenta que en la ley general nosotros tenemos una constante que es la constante de los gases, que tiene un valor de 0.082, en este caso atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Entonces, con eso en mente, recordemos también que las condiciones ideales para cada variable son las siguientes. El número de moles es 1 mol, el volumen son 22.4 litros, la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 273 grados. Dicho eso, entonces, vamos a proceder a realizar el primer ejercicio. Nos dice lo siguiente. A presión de 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Entonces, yo deseo saber, usted revíselo, ¿qué ley tengo que ocupar yo para este caso? Les voy a dar un minutito para que lo identifiquen y me mencionan qué ley debería ocupar. La ley de Boyle. La ley de Boyle. ¿Por qué la ley de Boyle? Antes de que me contesten, vamos a sacar los datos. ¿Listo? Me dice que a presión de 17 atmósferas. La presión 1 dice 17 atmósferas. 34 litros de gas, es decir, el volumen 1 es 34 litros. A temperatura constante, entonces yo sé que la temperatura aquí es constante. A temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros, es decir, el volumen 2 es 15 litros. Entonces, ahí yo puedo identificar según las funciones, las variables que van a verse inmersas, entonces yo puedo ver que hay presión y volumen. En este caso, la ley de Boyle está en lo correcto. Aquí recordemos que la temperatura y el número de moles es constante. Entonces estaría en lo correcto. Lo que debería yo obtener sería la presión 2. ¿Me van a ayudar, por favor, calculando y me indican cuál sería el valor, en este caso, de la presión que ejerce? Voy a dar un minutito también. Yo ya saqué. Cuéntame, Valentina, ¿cuál es el valor de la presión? Si es que no estoy mal, es 38,53 atm, atmósferas. Ok, 38.53. Vamos a utilizar la fórmula. La fórmula nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. De aquí yo conozco los siguientes valores. Presión 1, volumen 1 y volumen 2. Tengo que despejar la presión 2, por lo tanto me queda lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 dividido para el volumen 2 va a ser igual a la presión 2. Reemplazo los valores. Me queda 17 atmósferas multiplicado por el volumen 1, que es 34 litros. Todo eso dividido por el volumen 2, que son 15 litros. Va a ser igual a la presión 2. De aquí yo simplifico valores litros con litros y me queda en atmósferas. Me queda el siguiente valor. 17 multiplicado por 34 y todo eso dividido para 15. Entonces el valor es 38.53 atmósferas. Perfecto, estaríamos en lo correcto. Muy bien, Valentín. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso, por favor, lo voy a leer.
A presión constante, un gas ocupa 1500 mililitros a 35 grados centígrados. Nos pregunta, ¿qué temperatura es necesaria para que este gas se expanda hasta alcanzar los 2.6 litros? En este caso pregunto nuevamente, ¿qué fórmula debería ocupar? ¿Qué ley se aplica en este caso? La de Charles. Charles. Charles, vamos a identificar los valores para corroborar si es correcto. Nos dice que la presión, primero nos dice que la presión es constante. Después nos dice que un gas ocupa un volumen 1 de 1500 mililitros. Si le pasamos directamente a litros, sería 1.5 litros. Luego nos dice la temperatura inicial. La temperatura inicial es de 35 grados centígrados. Aquí no hace falta trabajar en Kelvin porque vamos a dar la respuesta en grados centígrados. No nos solicita que trabajemos en grados Kelvin, por lo que nos vamos a mantener en grados centígrados. Luego nos dice qué temperatura es necesaria, es decir, no conozco la temperatura final para que este gas se expanda hasta alcanzar los 2.6 litros, es decir, el volumen 2 tiene un valor de 2.6 litros. Ahora bien, para la ley de Charles, nosotros vamos a relacionar volumen con temperatura, entonces tenemos volumen y temperatura, estaríamos en lo correcto. La ley nos indica, bueno, les voy a dar el tiempo para que puedan calcular la temperatura 2. Voy a dar un minutito, por favor. Recuerden que la fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Tal vez alguien ya tiene la respuesta. A mí me sale 0,11, profe. 0.11 grados centígrados. ¿Ok? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Voy a realizar el ejercicio. Nos dice lo siguiente entonces. La fórmula de la ley de Charles es la siguiente. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. De aquí yo debo despejar la temperatura 2. Recordemos que como está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar lo siguiente. Volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2. De ahí yo voy a reemplazar lo siguiente y voy a dejar de la siguiente manera. Temperatura 2 es igual al volumen 2. Recuerde que temperatura 1 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el volumen 1 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 1, mil disculpas, sobre volumen 1. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a lo siguiente. El volumen 2 es 2.6 litros. Multiplicado por la temperatura 1, en este caso es 35 grados centígrados, dividido para el volumen 1. El volumen 1 en este caso es 1.5 litros. De aquí entonces el valor de la temperatura 2 va a ser el siguiente. Recuerden que vamos a simplificar litros con litros y la respuesta nos queda en grados centígrados. 2.6 multiplicado por 35 y todo eso dividido para 1.5. Entonces la temperatura nos va a quedar 60.667 grados centígrados. Ahí parece que estás incorrecto con el valor. Recuerde la despejada. Sí. Nos queda temperatura 2 es volumen 2 sobre, volumen 2 multiplicado por temperatura 1 sobre volumen 1. Este está bien despejado. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, en un recipiente de acero de 20 litros de capacidad, introducimos un gas que a la temperatura de 18 grados centígrados ejerce una presión de 1.3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a 60 grados centígrados?
¿Qué ley ocupamos aquí? La general dicen, creo. La general. Aquí nos falta una ley, no la hemos revisado, que es la ley de Gay-Lussac. Como no la hemos visto todavía, de todas formas les voy a poner aquí, presión sobre temperatura. Entonces nos dice, en un recipiente de acero de 20 litros, simplemente el volumen es constante. Si usted se fija, ese recipiente es de acero, no va a cambiar como un tanque de gas. La capacidad, introducimos un gas. Temperatura inicial, presión inicial. Nos pregunta presión final a una temperatura diferente. Entonces, ahí trabajamos presión, temperatura. La ley de Gay-Lussac la vamos a revisar en otras clases, entonces por el momento no la vamos a trabajar. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados y calentamos el gas a presión constante hasta 27 grados centígrados. ¿Cuál es el nuevo volumen del gas? Entonces aquí, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué ley trabajamos? La de Charles. Vamos a revisar, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Tenemos un gas ideal en un recipiente de 700 centímetros cúbicos. Entonces, un volumen inicial de 700 centímetros cúbicos. La temperatura nos dice 0 grados centígrados. Vamos a pasarle a grados Kelvin, 173 grados Kelvin. Ahora bien, dice que calentamos el gas a presión constante. La presión es constante. Calentamos el gas a presión constante hasta los 27 grados centígrados. Entonces, 273 sumado los 27 grados centígrados nos da 300 grados Kelvin, sería la temperatura 2. Luego nos dice, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Entonces el volumen 2 yo lo desconozco. Aquí yo relaciono volumen con temperatura. El volumen con temperatura, en este caso, sería la ley de Charles. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar de la siguiente forma. La fórmula nos dice lo siguiente. Volumen 1 dividido para la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Como nos pide calcular el volumen 2, entonces debemos despejar el volumen 2. Me van a ayudar con la respuesta que ya la tenga. Les voy a esperar un minutito, por favor. ¿Cuál será el valor del volumen? Yo ya saqué. Valentina, diga. Ya, 769,23. En este caso, ¿en qué unidades me estás dando? Se supone que si estamos en centímetros cúbicos, debe ser en centímetros cúbicos. Perfecto. Estamos trabajando en centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, voy a despejar. Aquí el volumen 2 me queda lo siguiente. Volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 dividido para la temperatura 1 es igual al volumen 2. De aquí que el volumen 2 va a ser igual a lo siguiente. Volumen 1 tiene 700 centímetros cúbicos. Multiplicado por la temperatura 2, en este caso es 300 grados Kelvin. Dividido para la temperatura 1, que son 273 grados Kelvin. Simplifico Kelvin con Kelvin y me queda el valor en centímetros cúbicos. Por lo tanto, el valor sería 700 multiplicado por 300 y todo eso dividido para 273. Me va a quedar un valor de 769.23 centímetros cúbicos. Está en lo correcto. Muy bien. Esos son los ejercicios que quería yo que ustedes refuercen un poquito. La próxima semana vamos a entrar ya con una nueva ley, que es la ley de Gay-Lussac. Con todo, yo les animo a intentar. Realmente la fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, mil disculpas, aquí es temperatura 2. Realmente no hay mayor diferencia que la ley de Charles. Aquí lo que cambia es, en vez de que la presión sea constante, el volumen es constante. Y aplicamos el mismo principio de lectura
con presiones y temperaturas. Entonces, como tarea les voy a dejar propuesto que realicen este ejercicio y lo revisaríamos la próxima clase. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar en este momento.